cambiarle un poco el switch. En mayo, un equipo español, el Valencia, llegó a la final de la Copa de Europa. Yo quiero saber, tengo siempre curiosidad por saber, usted que es presidente del gobierno español y que además es aficionado al fútbol, ¿por qué no fue a la final del Valencia en Milán? Bueno, no suelo ir a los partidos de fútbol. En los últimos años me parece que he ido a un partido de fútbol, ¿no? Y entonces yo vi ese partido aquí con buenos amigos futbolistas y lamentamos muchísimo que el Valencia no pudiese ganar. Ojalá hubiese sido el Valencia campeón. Pero es verdad que también hay, no sé si... Llegar dos veces a la final de la Copa de Europa y no ser campeón ninguna de las dos, pues es una mala suerte. ¿Hay algún tipo de mala cara en el presidente del gobierno cada vez que un ministro hace ademán de ir a un acontecimiento de esa naturaleza? Es decir, hay una leyenda, que yo no sé si es verdad o no, y se lo pregunto directamente, en virtud del cual usted ha dado una orden, no explícita supongo, diciendo que a nadie se le ocurra ir a una final de la Copa de Europa que no sea la ministra del ramo. Bueno, yo creo que tiene que ir fundamentalmente la ministra del ramo, ¿no? Porque los ministros del gobierno donde van son ministros del gobierno, también pueden ser aficionados, ¿no? Pero normalmente suelen ser ministros del gobierno además de aficionados, ¿no? Y a mí no me gusta que exista una, digamos, sobreexposición, ¿no? Que diga, bueno, pues aquí todo llegan 7 ministros a determinada cosa, 8 ministros a determinada cosa, ¿no? Ustedes estén tranquilos en casa, ¿verdad? Que hay alguien que se ocupa de ir en representación de todos. Ha dicho antes, es una cuestión de acabamos enseguida con el fútbol, pero es que tengo yo... No, yo del fútbol hablamos lo que quieras. No, pero no creo que sea el problema prioritario de este momento de los españoles, pero usted recordaba hace un instante que efectivamente ha ido una vez al fútbol, que fue hace no mucho, porque además apareció usted en las cámaras de televisión, fue en el Bernabéu. Sí. Usted no fue al Bernabéu nunca en la época de Lorenzo Sanz. El hecho de que haya ido en la época de Florentino Pérez tiene alguna significación especial. Sí, fue en alguna ocasión. Lo que pasa es que hace tiempo que no iba, ¿no? O sea, no tiene ninguna significación especial. Ninguna. ¿Sigue pensando que pagar 15.000 millones por Zidane fue una barbaridad? No, yo no he dicho, me ha parecido mucho. Lo que sea una barbaridad. ¿Pero se lo está ganando en su opinión o no? Yo creo que hace tiempo que no se veía un jugador tan bueno como Zidane, ¿no? Da gusto. Bueno, me he encontrado con una encuesta que se publicó concretamente el día 29 de mayo, todavía estamos en mayo, pero que me ha hecho cierta gracia recordarla. El 80% de los españoles, señor presidente, no pone nunca la lavadora, no pone nunca las lavavajillas, nunca plancha la ropa. Yo le quiero preguntar, ¿usted está en ese 80%? Los españoles varones, ¿se refiere usted? O en general. Los varones, ¿no? Los españoles varones, ¿verdad? No lo sé. Que si yo no pongo nunca la lavadora... Que si usted está en ese 80%... Yo creo que si yo le dijese en la posición en la que estoy, que pongo la lavadora todos los días... Ni siquiera... No se lo creería nadie, y además con razón. ¿Podemos hablar de Europa, señor presidente? Hablamos de lo que quieras. Bueno, pues déjeme que empiece haciéndole una pregunta, digamos, poco convencional. Ya en junio, ya hemos avanzado un mes, Tony Blair gana las elecciones. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando un líder europeo gana unas elecciones, pero no es de su... que es amigo suyo, porque usted se lleva bien con Tony Blair, pero no es, digamos, de su afinidad política, ¿qué prima más? ¿La tristeza porque haya perdido el líder conservador que tiene una cierta afinidad política con usted, o la alegría porque haya ganado un amigo suyo a pesar de que no sintonice políticamente tanto con usted? Primero se felicita a todos los que ganan, ¿no? Y en segundo lugar se felicita, digamos, con más o menos entusiasmo en función de las circunstancias, no en función de las personas. En el caso que usted dice, se reúnen dos características. Una amistad personal, y en segundo lugar se reúne muchas afinidades ideológicas, además y políticas, con independencia de militar en distintos campos políticos, ¿no? Por lo tanto, yo quiero decir que la relación que tengo con Tony Blair y la relación en este momento del gobierno de España con el gobierno del Reino Unido alcanza sus puntos máximos, ¿no? De confianza y de posibilidades de hacer cosas conjuntamente. ¿Usted cree que España es un país europeísta o euroescéptico? No, es un país europeísta. Entonces, dígame una cosa. Fíjese, he estado mirando también la documentación. El 66% de los españoles, según el CIS, no está interesado en la ampliación de la Unión Europea hacia el este. A más de la mitad de los españoles, según el CIS, no le interesan las noticias de la Unión Europea. El 80% de los alumnos de la ESO solo es capaz de mencionar 6 estados de la Unión. ¿Cómo se compadece nuestra educación europeísta con eso? Esos datos no son peores, sino probablemente sean mejores de los que otros países europeos. España es un país con vocación europea y en este momento es un país que tiene una vocación europea en el punto más alto de responsabilidad, ¿no? Como presidencia de la Unión Europea, que somos en este momento.
Pero los españoles son profundamente europeos. Lo que ocurre es que les gusta también salvaguardar su identidad, les gusta salvaguardar su historia, su identidad de españoles, pero saben percibir perfectamente que nuestro futuro pasa por la Unión Europea. Y perdóname,